Hola, durante esta plática te hablaré sobre el método semicuantitativo ecométrico de Mosel modificado, que es una de las pruebas de promoción de crecimiento para medios de cultivo empleados principalmente en bacteriología. Aquí vemos a grandes rasgos qué es el método. Muy bien. El método ecométrico es un método que se implementó más o menos alrededor de 1983 y es una técnica que nos permite determinar en una forma bastante aceptable eh, la capacidad de recuperación de una cepa en un medio de cultivo. Aquí podemos medir la eficacia de la recuperación y al igual que otras técnicas es de fácil realización, aunque es un poquito más compleja que el método cualitativo para la hora de su ejecución. Pero igual es una técnica bastante confiable para su uso en el laboratorio y los materiales que requiere realmente son pocos. Aquí vamos a utilizar principalmente y en forma crítica y obligada el medio de referencia o control y el medio que tú vas a evaluar. Se utiliza principalmente para medios selectivos y no selectivos. Y aquí vamos a hacer un estriado hasta agotamiento. Algo muy importante, este método no se aplica en caldos o medios en tubo. Básicamente está diseñado para medio en placa. ¿Cuáles son las ventajas? Puedes emplear, como se menciona aquí, o comparar crecimientos en diferentes medios. Lo puedes utilizar para diferentes medios, tanto selectivos como no selectivos. Al igual que en el método cualitativo, puedes evaluar sensibilidad, especificidad y productividad. Es rápido, es seguro, es eficiente. Igual aquí tenemos como nota importante que se hace a partir de una suspensión estandarizada. Aquí vamos a hablar del medio de referencia. El medio de referencia es un insumo crítico para esta técnica y cualquier técnica de evaluación. Aquí, principalmente podemos utilizar o apoyarnos en BAB o TCA, pues son medios donde se puede esperar el crecimiento de cualquier microorganismo. Aseguramos que nuestras cepas están sanas y fuertes, no están dañadas, van a crecer muy bien en este medio. Y contra este vamos a hacer la comparación de todos los medios que vayamos a evaluar. Acuérdate que aquí podemos ver capacidades de inhibición de crecimiento y también capacidades diferenciales. Por eso el medio de referencia es un material crítico que se debe de utilizar a la par en estas técnicas. Ahora bien, vamos a ver cómo se hace. Aquí vamos a preparar una suspensión de concentración conocida utilizando el tubo del 0.5 del McFarland. Vamos a tomar, utilizando una asa calibrada de 1 microlitro, vamos a estriar hasta agotamiento en el medio a probar. Vamos a dejar que el inóculo se resorba, incubamos. Después de la incubación, leemos resultados. ¿Qué buscamos aquí? Colonias con características esperadas. ¿Sí? Y después interpretamos resultados. Aquí el dictamen final es o el lote es aprobado o el lote es rechazado, mediante el cálculo de dos valores que son el AGI, que es el índice de crecimiento absoluto, o el RGI, que es el índice de crecimiento relativo. Aquí está un diagrama de flujo de la actividad. Preparando la suspensión. Aquí la suspensión, básicamente, igual utilizas un cultivo puro, lo inoculas en tu medio líquido apropiado, el que tú elijas. Vas a incubar en el tiempo que la bacteria lo requiera. Pasado ese tiempo vas a tener un cultivo concentrado. A este cultivo concentrado debe de tener el tiempo adecuado de incubación. Vas a hacer una dilución de ese cultivo utilizando principalmente una solución salina estéril y vas a ajustar este cultivo usando el nefelómetro 0.5 de McFarland o un densitómetro o utilizando el material que quieras siempre y cuando tengas la certeza de que tienes la concentración ahí especificada para esta técnica. Ojo, aquí la concentración es muy importante, pues es básica para asegurarnos la estandarización de nuestra técnica. ¿Sí? Aquí está a grandes rasgos lo que te acabo de comentar. En estos casos usas el cultivo puro, haces la suspensión, ajustas y vas a inocular en un medio que está en una placa
que está dividida en 4 cuadrantes, marcados con las letras A, B, C, D y E, y vas a trazar líneas concéntricas en esta placa. ¿Sí? Vamos a ir de A a B, de B a C y de C a D, siempre en ese orden. Ajá, y así sucesivamente hasta que completes 5 líneas. Vamos a preparar la suspensión. Acuérdate que aquí para hacer la suspensión tienes que tener a la mano todo el material que requieras, de tal forma que esta técnica la puedes hacer en el menor tiempo posible, asegurando y teniendo todos los cuidados que se requieran. Antes que nada, rotulas tus tubos con el nombre de las cepas que vas a utilizar para hacer la evaluación. Haces la suspensión, utilizas el diluyente. Después agregas la cantidad adecuada de tus cepas, ¿sí? Y vas a inocular tus placas. Tus placas, acuérdate, tienen que estar libres de agua de condensación. Todos los medios, para asegurar la técnica y para asegurar la confiabilidad, tienes que trabajarlos por duplicado. ¿Sí? Entonces tienes que utilizar dos placas de la cepa del medio de referencia, 2 placas de tu medio a probar, dividido en los 4 cuadrantes, escritos con las letras A, B, C y D respectivamente. Y claro, tenemos que tener nuestras cepas calibradas. Aquí, para hacer la técnica, vamos a utilizar una asa calibrada de 1 microlitro y vas a tomar un poco de esta suspensión para trazar una línea. ¿Sí? En esta dirección. Deberás comenzar siempre, siempre, siempre por A1. La A1, B1, C1 van a estar siempre a la periferia, en la orilla más cercana a la orilla de la placa. Vas a llegar así hasta llegar a D5. Cuando estés en la línea D, la línea D tiene que estar lo más cercana posible al centro de la placa. Aquí es muy importante, crítico, que traces las líneas en el orden indicado. No puedes trazar las 5 líneas A, las 5 líneas B y así. Va siempre de A1, B1, etcétera, A2 y así sucesivamente hasta llegar a D5. En estos casos, de acuerdo a tu lateralidad, si eres zurdo o diestro, tendrás que inocular tus placas de acuerdo a tus características y que te permitan un manejo confiable y seguro de tu placa para que no vayas a confundirte al momento de hacer el estriado. ¿Sí? Aquí vamos a trazar 5 líneas de acuerdo al orden establecido. ¿Sí? Ahí vemos, por ejemplo, un medio inoculado, ¿sí? Con sus 5 líneas. Y aquí vamos con la inoculación de las placas. Aquí, importante, una vez que estriaste los 4 cuadrantes, antes de meter a incubar, tienes que asegurarte que todo el medio quedó absorbido todo el inóculo, quedó absorbido en el medio. Por eso es muy importante que tus medios de referencia y de prueba estén totalmente secos. ¿Sí? Las placas tienes que incubarlas de acuerdo a las características y condiciones que tu bacteria lo requiera. Acuérdate que esto es para asegurar siempre el crecimiento óptimo. Una vez que incubaste, vamos a leer los resultados. Lo primero que vamos a hacer es cantidad de crecimiento y que vamos a hacer la lectura del cuadrante. En esa técnica tú tienes que al momento de leer, vas a leer la última línea en la que hubo crecimiento. En este caso, encontramos un crecimiento en la línea de 5. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver características coloniales, porque también podemos ver tamaño y forma de colonias y también podemos incluso ver presencia de hemólisis de esta técnica. ¿Qué esperamos ver? Pues las colonias en el cuadrante que fueron colocadas, ¿sí? Aquí podemos ver la capacidad de recuperación o sensibilidad del medio. Mientras más cercano esté la línea de crecimiento a D5, podemos hablar de un medio con una buena recuperación o una buena sensibilidad. También podemos ver colonias con morfología y características típicas. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, una Escherichia coli en una Agar McConkey. Tenemos una morfología con colonias de color rosa esperado. Abajo podemos ver, por ejemplo, un TCA con cualquier microorganismo que nos da un buen crecimiento y con colonias de características esperadas. ¿Sí?
Aquí también podemos ver un crecimiento esperado. ¿Qué esperamos? Siempre que vamos a probar o evaluar un medio, por ejemplo, un medio enriquecido, siempre esperamos que en el medio podamos encontrar la mayor recuperación posible, ¿no? Y también pues, vamos a probar la capacidad inhibitoria de los medios. Ahí, por ejemplo, está un agar TCBS. Ahí tenemos al lado derecho una Escherichia coli en el medio de referencia y vemos el crecimiento esperado. Y en cambio en el McConkey observamos que la cepa no creció. Aquí aseguramos que la cepa está viable y que, pues, que el medio tiene una buena capacidad inhibitoria. ¿Cómo determinamos el índice de crecimiento absoluto? Este va a ser determinado por la última línea en que observes crecimiento. En este caso, si te vas cuentas las líneas en cada cuadrante, y si te encuentras que en D5 obtuviste crecimiento, quiere decir que su AGI en este caso es de 100. El índice de crecimiento relativo, o RGI, lo vamos a calcular determinando el AGI de tu medio que estás evaluando, en este caso, por ejemplo, el McConkey, contra tu AGI del control, que en este caso podría ser un TCA, un BAB, y este dato lo vas a multiplicar por 100 y obtendrás un valor numérico. Vamos a ver ahora los criterios de aceptación. En este caso, la variación del crecimiento entre las placas control o de referencia y la del medio a probar no debe ser muy grande o excesiva, dice aquí ese texto. La morfología debe ser característica. ¿Por qué? Si tú estás probando, por ejemplo, un medio como un agar sangre y lo estás probando contra un BAB, por ejemplo, o un TCA como medio de referencia, tú esperas que en tu agar sangre o en tu BAB, por ejemplo, o en tu TCA, el crecimiento sea igual. Si tu TCA te dio un crecimiento en la línea D5, tú esperarías que tu agar sangre te dé un crecimiento en la línea D5. Si la diferencia es muy grande, hay que volver a ver hay que ver qué pasó con la técnica y, de ser posible, hay que repetirla. ¿Sí? Aquí también vamos a ver la eficiencia en la recuperación. Mientras más cercano sea el RGI a 100, tu eficiencia de recuperación es muy alta. Y mientras tu RGI sea más cercano a 0, tu capacidad inhibitoria o la selectividad del medio es bastante buena. Aquí tenemos un ejemplo. Si tu medio te da un RGI entre el 90 a 100, tu medio no es bueno, es buenísimo. Si te da una capacidad inhibitoria entre el 0 a 70, tu medio es muy buen inhibidor, pero si en tu capacidad de recuperación está abajo de 70, es mejor que deseches ese lote y prepares otro. Y si tu selectividad te encontraste que está entre el 90 al 100, ese medio mejor deséchalo porque no te va a servir para como un medio selectivo para tus fines que requieras. Bueno, como toda técnica siempre tiene sus detalles, y en este caso tenemos que cuidar todos estos puntos que te describiré a continuación en una forma breve. Placas sin agua de condensación. Como te mencioné anteriormente y al inicio de esta plática, cuando tú utilizas tu medio de referencia o tu medio a probar, no debe de haber agua de condensación, porque si el medio tiene agua de condensación, no va a permitir que el inóculo se difunda adecuadamente, y el riesgo es que las líneas se mezclen entre sí, y eso pues va a evitar que tú puedas evaluar adecuadamente tu medio. Tienes también riesgos de que el medio se te contamine, la placa se contamine, vas a tener un crecimiento confluente y no vas a poder ver la morfología colonial, y los resultados que tú obtengas definitivamente no van a ser confiables. Aquí tenemos varios de los problemas, ¿verdad?, que pueden ocasionarse al momento del trazado de las líneas. ¿Qué pasa cuando las líneas se tocan? Híjole, cuando las líneas se tocan, difícilmente podremos evaluar si el crecimiento que en la línea de abajo era porque y no trazamos bien, o porque la bacteria es muy buena, o porque definitivamente el trazo fue malo y se contaminó la línea de abajo con el crecimiento de arriba. Si tenemos líneas muy entrecortadas o justas, podemos ver lo que está a continuación. Se mezcla una línea con otra y ya no sabemos si el crecimiento fue porque se mezcló todo o qué pasó. Esas líneas pues no se podrían tomar en cuenta para evaluar el medio, al igual que las anteriores. A lo mejor estábamos en este momento trazando y nos hicieron cosquillas o nos distrajimos porque pasó algo y chin, se nos fue el asa hacia abajo.
En esos casos ese resultado no es confiable, hay que repetir la prueba en cualquiera de los 3 ejemplos que te acabo de mencionar. Otro punto, no cargar y inflamar el asa al trazar cada línea. Acuérdate que esa técnica es estría hasta agotamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tomamos con el asa es lo que tenemos que trazar desde A1 hasta D5. Si tú haces una recarga de tu asa entre cada línea, simplemente la técnica no te va a ser de utilidad y no es confiable. Aquí siempre va a ser importante que sigas el orden establecido. A1, B1, etcétera. ¿Por qué? Porque eso nos permite ver precisamente, como estamos hablando de una técnica por estría hasta agotamiento, vamos en la línea A1 tendrás tu mayor carga y en la línea D5 tendrás la carga más pequeña en todas las líneas. Entonces, si tú trazas en forma inadecuada, por ejemplo, si tú trazaras primero todas las de A1 a A5 y luego de B1 a B5 y así sucesivamente, posiblemente cuando traces las líneas D ya ni siquiera lleves parte de tu inóculo y pues vas a tener unos resultados bastante extraños y definitivamente no serán confiables. Aquí, punto muy importante, hay que introducir únicamente el aro del asa en el tubo de la suspensión. ¿Por qué? Por lo siguiente. Aquí tenemos que evitar que se forme espuma o burbujas en la suspensión. Si tú formas burbujas, al momento de que coloques el asa y la saques, vas a llevar parte de la espuma en el ojo del asa. Y eso te ocasiona el riesgo de que te generes aerosoles. Aparte, el volumen que tú estés colocando puede ser menor. Y tu técnica pues perderá confiabilidad al momento de que la realices. ¿Sí? Ahí vemos, por ejemplo, las asas, cómo pueden quedar la asa cuando la inoculas, colocas además con espuma. ¿Sí? En este caso, también tienes que tener cuidado de que cuando tú vayas a tomar tu muestra, única y exclusivamente te asegures de que sea el aro del asa el que toque el caldo de cultivo, la suspensión. ¿Por qué? Porque si tú dejas que el asa se vaya hacia abajo o el cuerpo del asa toque el medio de cultivo, esas gotitas que quedaron arriba suspendidas van a alterar el volumen del inóculo y tú estarás colocando un volumen mayor. Definitivamente la parte izquierda es el ejemplo que te muestro, es la parte que no debe de ocurrir y la parte adecuada es la parte del lado derecho. ¿Ya? Algo muy importante, el estriado tiene que ser lo más uniforme posible. ¿Qué pasa cuando tu estriado no es uniforme? Vas a tener líneas donde tengas crecimiento sí, donde tengas crecimiento no. Entonces, para asegurar que el crecimiento sea en todas las líneas sí, preferentemente, la técnica que te indican la normatividad es que tú coloques tu asa con una inclinación de aproximadamente 20 a 30 grados con respecto a la superficie de tu placa. Aquí vemos, en el caso de que tu estriado no sea uniforme, podemos ver líneas sí y líneas no con crecimiento, o cuadrantes sí o cuadrantes no con crecimiento debido a una mala técnica en el momento del estriado. Como acabas de ver, esa técnica es muy confiable. La ejecución realmente es poco compleja, aunque sí requiere de más cuidados que una técnica cualitativa. Sí es importante que utilices asas calibradas, es importante que cuentes con ellas, pues estamos partiendo de volúmenes conocidos. Se recomienda como forma de uso para control de calidad de medios, porque es muy confiable, vamos, es un método robusto. Se pide siempre que estos medios preferentemente ya hayan tenido evaluación cuantitativa previa y la otra sería nada más como de soporte para asegurar la calidad del medio y siempre te va a ser de utilidad para comparaciones de eficiencia. Gracias por tu atención.